Muy, pero muy buenas tardes. Tardes, pero seguros. Bienvenidos de nuevo a Cerebralmente, donde mente es solo un sufijo. Y hoy, a pesar de empezar casi 10 minutos tarde, vamos a intentar hablar de neuromitos en general, específicamente neuroeducación. Pero voy a empezar primero hablando sobre los cuidados que debemos de tener, especialmente hoy en día, en los últimos 20 años, después de que comenzó el proceso en los 90, de una gran explosión de investigación sobre el cerebro, y que se invirtió muchísimo dinero, especialmente en Estados Unidos, pero en todas partes del mundo igual, para intentar un poquito descifrar qué tenemos dentro del cráneo, descifrar cómo y qué hace estos 1400 gramos, ¿no?, que tenemos dentro. Y surgieron muchísima información, y parte de esa información, como casi toda la información que es nueva, pues está plagada de errores, plagados de excesos, plagados de una sobre certeza. Es algo muy común, decíamos, el tener esa sobre certeza con cosas nuevas. Es un sesgo que nuestro propio cerebro nos da, ahora ya lo sabemos, y tenemos que tener como más cuidado, ser más cautelosos, especialmente de las informaciones y de los campos científicos nuevos, porque lo que más existe es la ignorancia. Entonces surgieron muchísimas como tal subcampos de la neurología. Se empezó a llamar neurociencia, aunque la primera vez que se utilizó ese término de neurociencias, campos dentro de la neuro, fue por ahí de los 50, y en el 62 se creó el primer instituto de neurociencias en el MIT, que ya después intentaremos replicarlo aquí en Monterrey. Entonces no es nuevo, pero el proceso de los mayores mitos sí son nuevos, porque explotó el proceso. Entonces hoy en día es increíblemente fácil encontrar expertos, y ahí sí pónganle las comillas lo más grandes posibles y de manera adecuada, no como Joy. No son expertos la gran parte de la gente que se dedica a dar información sobre neuro algo. Es decir, es gente que son amateurs, es gente que tienen como pasatiempo hacer eso y se ponen a escribir cosas al respecto, y casi siempre, más bien, lo más común es que sean personas que ya se dedican a, por ejemplo, a la educación, o se educan al campo de recursos humanos en general, ¿no?, y capacitación en empresas. Ahora con el neuromarketing y las neuroventas, ya me enteré después de un curso que se llama neuro, ¿qué jodido le pusieron? Así como no eran neurogenios, eran neurolíderes, un curso de neuroliderazgo. Entonces todo controlado mi náusea al respecto. La regla es que el 90% de lo que creen que es verdad sobre el cerebro, especialmente si nunca has visto una neurona en vivo y nunca has puesto electrodos dentro de una, no sabes nada. Esa es la regla. Perdón, pues así se tiene que decir directo, porque si no seguimos alimentando la bola de mitos y estupideces que se repiten por muchos lugares, incluyendo instituciones educativas, ¿no?, incluyendo médicos, incluyendo gente que tiene prestigio en algún campo y luego se intenta meter a otro y ya lo perdimos, ¿no? Entonces tenemos que ser muy, pero muy, pero muy cautelosos cuando cualquier cosa que tenga el sufijo neuro, el prefijo especialmente, neuroeducación, neuroventas, neuro lo que quieran, ¿no?, inclusive neurolingüística, ¿no?, que es a lo mejor de los más viejos que existen. Y tenemos que aprender a preguntar cosas específicas para darnos cuenta si aquello es verdad o no. Entonces lo primerito, voy a dar así como algunos consejos de qué hacer para poder tomar cualquier tipo de información, especialmente que venga de alguien que no sea experto, que no publica y que no está metido en el área, sino que le gusta, es un amante de eso, llamamos los neurofílicos, ¿no?, los que les gusta todo lo del cerebro pero realmente no son expertos. Entonces pueden leer muchos libros para el público en general, pero pues eso no te hace pero ni así de experto.
Este, y hay muchísima gente, ¿no? Muchos. Unos directamente utilizando la terminología neuro y otros no tanto. Y lo más increíble es que prácticamente nada de lo que se dice es de neuro, ¿no? Y si se dice algo, son conceptos viejísimos y equivocados. Evidentemente hay excepciones, y justamente vamos a hablar de esas excepciones. Me voy a especializar, me voy a especialmente concentrar en el tema de neuroeducación, ¿no? Porque pues acabamos de empezar clases, ¿no? Y así ha estado de moda el término o el tema, ¿no? Desde hace más de una década, evidentemente, pero ha tomado cada vez más relevancia y cada vez más gente hace cursos y talleres y diplomados y lo que ustedes quieran y manden de neuroeducación, cuando no tiene nada de eso. Entonces, vamos a poner claro algunos términos. Entonces, lo primero es la neuroeducación como tal. Es un campo que existe, sí, de hecho en Harvard se hizo el primer organismo que se llama Mind, Brain and Education. No me gusta el nombre en especial, pero venga, yo me quedé nada más con Brain and Education, como lo hemos dicho aquí desde que comenzamos. Pero independientemente de que no me guste el nombre completo de la organización y del campo, tiene gente bastante capaz y están intentando realmente poner bases adecuadas. No solamente está en Harvard, también tenemos otros departamentos en diferentes partes del mundo. Esto me ocurre en Londres, en la Universidad de Bristol. Ahí está Howard Jones, Paul Howard Jones, un gran neurocientífico cognitivo. Y aquí justamente vamos a unir especialmente la neurociencia cognitiva, que es la parte de la neurociencia que se dedica especialmente en encontrar correlaciones de cómo funciona el cerebro desde a nivel genético, molecular, celular y después sistémico y después intrasistémico con el resto del cuerpo, con justamente las manifestaciones cognitivas, con atención, con memoria, con creatividad, con resolución de conflictos, con lógica y planeación, con lenguaje, en fin, hay muchísimos, ¿no?, subcampos. Entonces la idea es encontrar relaciones a todos los niveles con habilidades cognitivas que tenemos los seres humanos. Y después, la neuroeducación lo que hace es tomar esa información que ha existido desde hace siglos, especialmente en las últimas décadas, y tomar eso y después intentar aplicarlas en un contexto educativo. Es decir, por ejemplo, el famosísimo mito de que hay cerebros que aprenden de manera, cada quien tenemos una manera de aprendizaje distinta. Pero la realidad es que no hay ninguna evidencia científica de que eso sea real, ¿no? Evidentemente hay variabilidad entre todos, ya lo sabemos, pero la gran parte somos increíblemente iguales. También hemos dicho mucho eso. La vida es increíblemente repetitiva hasta cuando no funciona bien. Entonces, no existe tal cosa como se aprende con el lado izquierdo y unos aprenden con el lado derecho, también como da náuseas, ¿no? Son cosas que no deberíamos de seguir repitiendo. Entonces, si escuchan por ahí que alguien lo dice, de entrada ya saben que es un charlatán, o por lo menos le falta leer 30 años de investigación. Es importante saber buscar, es decir, cuando alguien dice eso, lo primero que hay que hacer es levantar la mano y preguntar dónde está la investigación que justamente asegura que esa afirmación es correcta, ¿no?, que ese argumento es así. Entonces, así como también hay niños que aprenden más con auditivo y otros visuales, pues sí, puede haber pequeñas diferencias entre todos, entre uno mismo, de hecho, interpersona e intrapersona, entre grupos, pero la regla como tal no existe. Otro mito, ¿no?, oírme como los menos a los más conocidos. Otro gran mito de la neuroeducación es que existen periodos críticos, es decir, que si no lo aprendas en ese momento, ya no lo vas a aprender nunca. Y no, los periodos críticos son para el desarrollo de la corteza primaria, ¿no? Por ejemplo, la audición y la visión, la parte posterior. Sabemos que sí hay periodos críticos, que si no llega la luz, ¿no?, el impulso, el estímulo fótico, ¿no?, de la luz a la corteza visual, en los primeros 6 meses, muy seguramente esa corteza no se va a desarrollar adecuadamente. Pero cuando hablamos de aprendizaje, y es otro tema. Entonces, el famosísimo los primeros 2 años o los primeros 4, ¿no?, pues evidentemente es muy importante. Además, es la etapa en la que sabemos que efectivamente el ambiente tiene más injerencia, tiene más valor. Pero no hay tal cosa como periodos críticos. No hay tal cosa como si no aprendes esto en tales edades, ya no lo vas a aprender. Pues no, tampoco existe tal cosa.
Hay patrones, el lenguaje, por ejemplo, que siempre vamos avanzando en nuestro lenguaje y podemos aprender un segundo lenguaje a cualquier edad. Nuestro primer lenguaje, el lenguaje materno que le llamamos, o primer lenguaje, suele tener una ventana, le llamamos ventanas o periodos sensitivos, más que críticos. Es decir, hay ciertos periodos en donde es más sensible el proceso de aprendizaje y que se da una habilidad, ¿no? Entonces, eso lo podemos ver cuando vemos a poblaciones enteras madurar y te das cuenta cuando comienzan a hacer cosas, ¿no? Caminar, hablar, distinguir entre una cosa u otra, etcétera, ¿no? Tener conceptos matemáticos, etcétera. Pero siempre podemos seguir avanzando al respecto, ¿no? Aunque hay periodos sensitivos, no críticos. Y luego está el famosísimo, que ya hemos hablado aquí, mito del 10%. De hecho, hay varias publicaciones que pueden buscar en Google Scholar, ¿no? Que decíamos que es una muy buena herramienta para buscar solamente investigación científica, es decir, que son solamente revistas especializadas, por lo tanto también son más complejas, no son lecturas simples ni para el público en general, pero si no está ahí, o sea, si no está perfectamente bien puesto los argumentos y descrito los procesos a través de diferentes investigaciones y no están publicadas en revistas especializadas, entonces pues no existe, ¿no? Tal cosa no es verdad. Como el mito del 10%, ¿no? Que solamente utilizamos el 10% de nuestro cerebro, ¿no? Que por alguna razón cerca del 90% de los maestros, por ejemplo, lo creen. Es una creencia, es una falsa creencia. Entonces, ya hemos hablado aquí que es imposible, ¿no? Utilizar 10%, ¿no? Moriríamos, es así de simple. En cuanto utilizas 10% te mueres. Entonces, más bien es la manera en que hay diferentes tipos de cerebros y cómo se conectan y cómo funcionan a muchos niveles, pero no es que utilizamos el 10%. Decimos que ese mito surgió en los 90s, muy posiblemente por una mal concepción de un reportero, que eso es lo muy común, ¿no? O sea, casi todos los mitos y las malas ideas que tenemos surgen ya sea porque la gente aprende cosas a medias o de alguien que no es experto, porque también hemos intentado dar más educación a los maestros sobre el tema y por lo visto no hemos mejorado en los últimos 10 años, por lo menos eso dice la investigación, las investigaciones que han hecho desde el 2000, 2004, 2007, 2000, hasta ahorita, 2017, 2018, las publicaciones no han mejorado mucho el conocimiento real de los maestros sobre el cerebro y cómo aprendemos. Es decir, siguen existiendo casi los mismos mitos de hace más de una década. Llevamos 2 décadas, casi por 3 décadas, digamos, con ciertos mitos y no se quitan. Y entonces, claro, los que investigan dicen, ¿por qué demonios no se quitan si ya es como muy evidente? Es más hace falta que la gente tenga un poquito de observación, ¿no? Y un proceso deductivo, pero no, así no funcionamos. Funcionamos al revés, con una sensación de certeza ante algo y luego lo queremos probar. Entonces es un sesgo muy típico de nuestro cerebro, que nos da una sensación de algo y luego buscamos todas las herramientas para comprobar la emoción, cuando tendría que ser totalmente lo contrario. Tener una emoción de, no sé nada, ¿no? Vamos a descubrir qué demonios existe, cualquier cosa que sea. Entonces eso no existe, ¿no? Nadie utiliza el 10% y es muy difícil aumentar el funcionamiento cerebral. Si fuera fácil, créanme, ya lo hubiéramos hecho. Estamos intentando de muchas maneras, ahí vamos. Entonces, lo primerito es justamente pues eso, tener claro que hay demasiada información irreal sobre el órgano que nos permite ser y hacer todo. Duden casi de todo lo que se dice en este tipo de cursos y diplomados y talleres y demás, especialmente si no son médicos neurólogos o médicos con doctorados en neurociencia, en neurobiología molecular, en campos serios, ¿no? No queremos, pueden ser psicólogos también con doctorado en eso o educadores con doctorado en eso, pero si no, no podemos creerles, ¿no? Y siempre tenemos que preguntar de dónde se sacó esa información. Y tienen que dar una referencia bibliográfica de los últimos 5 años que sea muy buena, que sea una buena revista, ¿no? Que no sean revistas como que nadie las conoce y que pues nada más publican ahí 10 tipos que ya creen en algo y que nada más están publicando cosas que creen, no que saben. Entonces, no tenemos nada específico, no tenemos varitas mágicas todavía, pero hay ciertos, digamos, proyectos, programas, actividades, métodos, herramientas que efectivamente pueden tener un impacto positivo en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y muchas cosas son cosas que ya conocían los griegos hace 2500 años y que la neurociencia moderna solamente le ha puesto como las bases biológicas, es decir, por qué funciona esto, que ya sabemos que funciona.
Entonces, eso es muy importante también saberlo, que la neurociencia como tal nos ha dado muy poco información nueva que podamos aplicar a la educación. Más bien nos ha dado herramientas para ver qué bases biológicas tiene, igual mejorar algunas prácticas, pero cosas nuevas muy pocas. De hecho, lo más nuevo, digamos, son tecnologías que llamamos de BCA, que es de Brain Computer Interface, de interfaces cerebro-computacionales, que todavía no se aplican, estamos en el proceso, que seguramente después se aplicarán, o se aplican de manera muy rústica, pero mucho más de eso no nos ha dado la neurociencia. Entonces nos da algunas explicaciones y bases, causas biológicas de cosas que ya aplicamos y que sabemos que funcionan. Y también nos dicen, ¿sabes?, que esto normalmente no funciona. Ya lo aplicamos, ya lo hicimos, ya lo pusimos a prueba y no hace ninguna diferencia que tomes agua o no, que le pongas 20,000 estímulos al niño, una bola de cosas que ya sabemos que algunas cosas funcionan y otras cosas que son ideas que pensamos que nos dan la sensación de que es muy bueno, pero no tiene ningún impacto. Entonces voy a recomendar, ya dije 3 nombres, Tracy Tokuhama, Pat Wolf y Paul Howard Jones, ¿no? 3 diferentes. Tracy Tokuhama es una ecuatoriana que hizo su doctorado en Harvard, que hemos tenido afortunadamente hemos coincidido en diferentes lugares. Ya tiene varios libros, 2 de ellos son, creo que tiene como unos 5, uno sobre multilingüismo, es decir, muchas lenguas, o los polilingüistas, no sé cómo enseñar muchas lenguas a los políglotas, a los niños, ¿no? Qué tan bueno es, ¿no? Hasta cuántas lenguas realmente puede aprender un cerebro en desarrollo de adecuada manera. En fin, pero tiene también otro libro que es muy, muy adecuado, que fue el que hizo de su tesis, que fue Neuromitos, ¿no? Los neuromitos en educación, ¿no? Cosas que los educadores piensan, pero que no hay ninguna base científica, o hay base científica de lo contrario, ¿no? Y que siguen diciendo cosas falsas. Y luego tiene un último libro que según recuerdo publicó el año pasado, que se llama como 50 prácticas simples que pueden mejorar tu proceso educativo en el salón de clases, ¿no? Cosas ya muy concretas que ya tienen un poquito más de base, que sabemos que son más reales, ¿no? Entonces aquí nos a buscar autores adecuados, ¿no? Hay muchísimos autores que no tienen ninguna validez ni ningún adecuado conocimiento, ¿no? Otro de los mitos, por ejemplo, es Mozart, ¿no? El famosísimo efecto Mozart. Sí, es un mito, claro que es un mito, ¿no? Si fuera real, pues estaría tan fácil como poner Mozart por todos lados y todos somos buenos y genios. Hay que entender un poquito justamente eso, ese proceso de lógica, ¿no? De, a ver, imaginémonos si hacemos esto en todo el mundo, ¿qué sucedería, ¿no? ¿Es posible que lo que estén diciendo es verdad o no? Pues no, la gran parte de las cosas sabemos que no es verdad, están sobrellevadas, exageradas, en fin, mal aplicadas, con un ángulo inadecuado, con pedacitos de verdad, pero con muchísimas cosas de mentira. Entonces tengan mucha cautela, tengan mucho cuidado. Intenten no pagar, mejor lean estos libros, ¿no?, de estos autores. Hay que saber inglés, desgraciadamente. De hecho, hay mucha gente que da estos cursos y no sabe inglés. Y uno se pregunta cómo demonios puede saber algo real y actual si no sabe inglés. Entonces ese tipo de cosas hay que preguntarse. Hay que ser muy estrictos, hay que ser muy exigentes con lo que nos dan de comer de información al cerebro. Así que, pues bueno, ya me divertí despoticando contra toda la sobreexageración de la neuro, ¿no? Todo lo que es neuroventas también, más del 90% es basura y ni siquiera es neuro. Son otras medidas que tomamos de la persona en cuestión de respuesta galvánica, de respuesta cardiovascular, respiratoria, movimientos oculares, gestos, ¿no? Que podemos ir midiendo cosas un poquito más objetivas, pero no es neuro, no estamos midiendo cerebro, ¿no? De hecho, medir cerebro para ver la respuesta emocional ante un estímulo, por ejemplo un producto, no es nada simple y no es nada específico. Entonces estamos apenas viendo cómo demonios logramos más especificidad en ese tipo de cosas, pero en general más bien son gente que son vendedores, que ya venden y que solamente toman el cerebro como una herramienta más para persuadir, para convencerte de algo, aunque no sea nada verdad de lo que están diciendo sobre el cerebro. Entonces, cautela. Así que nos vemos la próxima semana. Salud y placer. Escuchen Mozart si quieren, pero no esperen hacerse genios al respecto.